Una camarera negra, Selene, ve su foto de niña en la casa de un magnate y se queda impactada al descubrir que era la hija que él perdió hace 18 años. «Dios mío, soy yo». Las palabras salieron como un susurro de los labios de Selene mientras miraba el marco plateado que colgaba en el pasillo privado de la mansión Eastwood. Sus dedos temblaron, casi derribando la bandeja de copas que llevaba. Antes de comenzar el vídeo, te invito a suscribirte al canal para conocer las mejores historias de YouTube. Allí, enmarcada como una reliquia preciosa, había una foto suya a los 3 años. La misma sonrisa tímida, los mismos rizos rebeldes, incluso el vestidito azul que vagamente recordaba haber usado. Pero, como su foto de niña estaba decorando la pared de una de las familias más ricas de Chicago. Selene Díaz, de 22 años, había servido canapés en docenas de eventos de la alta sociedad, pero nunca esperaba encontrar pedazos de su pasado perdido en una mansión donde costaba más de $1,200 pisar el mármol de la entrada. Criada en hogares de acogida desde que era un bebé, ella siempre supo que había lagunas en su historia. Los asistentes sociales hablaban vagamente de circunstancias difíciles y documentos perdidos en un incendio, pero nunca, ni en sus peores pesadillas, imaginó que la respuesta estuviera colgada en la pared de Arthur Eastwood, el mismo hombre que media hora antes había pasado junto a ella como si fuera invisible. Tú, ¿qué haces aquí? La áspera voz del guardia de seguridad la devolvió a la realidad. El personal no puede circular por las salas privadas. Lo siento, me he perdido buscando el baño, mintió Selene, esbozando una sonrisa mientras su corazón latía a toda velocidad. Ella memorizó cada detalle de aquella foto antes de alejarse. De vuelta al salón principal, sus ojos buscaron automáticamente a Arthur Eastwood entre los invitados. Allí estaba él, impecable con su smoking a medida, hablando de su fundación benéfica para niños desfavorecidos, mientras los millonarios presentes aplaudían su generosidad. ¡Qué cruel ironía! El hombre que hablaba de ayudar a los niños abandonados tenía una foto de su propia hija abandonada decorando su casa como un trofeo secreto. Selene observó cada gesto, cada palabra, cada sonrisa calculada de Arthur. Había algo en los ojos de él cuando hablaba de segundas oportunidades y familias destrozadas. Una culpa mal disimulada que ella reconoció de inmediato. Cuando Arthur mencionó casualmente la tragedia personal que lo motivó a ayudar a otras familias, Selene sintió que se le helaba la sangre. Tragedia personal. Ella no había muerto, había sido abandonada. La vida a veces nos obliga a tomar decisiones imposibles, continuó Arthur con la voz cargada de una emoción ensayada. Perder a una hija cambia a un hombre para siempre. Perder o desechar. En ese momento, mientras observaba al hombre que probablemente era su padre biológico recibir felicitaciones por el valor de convertir su dolor en un propósito, Selene tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Ella iba a descubrir toda la verdad y cuando lo hiciera, Arthur Eastwood pagaría caro por cada mentira contada, cada lágrima derramada, cada noche que ella pasó preguntándose por qué no era lo suficientemente buena para ser amada. Pero mientras todos aplaudían al filántropo del año, nadie notó la sonrisa que se formó en la comisura de los labios de Selene. No era la sonrisa de una hija que había encontrado a su padre perdido. Era la sonrisa de alguien que acababa de descubrir el punto débil de su enemigo. Si sientes que esta historia va mucho más allá de una simple reunión familiar, tienes razón. Suscríbete al canal porque lo que Selene estaba a punto de descubrir sobre Arthur Eastwood haría que su filantropía pareciera una broma comparada con la venganza que ella tenía en mente. 3 días después del evento, Selene no podía quitarse esa foto de la cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa inocente de la niña que una vez fue colgada como decoración en la casa del hombre que debería haberla protegido. Ella necesitaba respuestas, pero ¿por dónde empezar? Arthur Eastwood era intocable. Director ejecutivo de una empresa multinacional, miembro del consejo de 3 universidades, irónicamente, patrocinador de orfanatos en todo el estado. El hombre había construido un imperio sobre su propia hipocresía. Fue entonces cuando se acordó de Tomás, el veterano camarero que trabajaba en todos los eventos de la élite de Chicago. Si alguien conocía los trapos sucios de esa gente, era él, Eastwood. Tomás casi se atraganta con el café cuando Selene mencionó el nombre. Chica, no te metas con ese hombre. Él tiene tentáculos por todas partes. ¿Por qué hablas así? Preguntó Selene fingiendo indiferencia mientras limpiaba los vasos. Tomás miró a su alrededor asegurándose de que estaban solos en el área de servicio. Hay rumores antiguos sobre una hija que él tuvo y que simplemente desapareció del mapa. Su esposa murió en un accidente sospechoso cuando la niña tenía unos 3 años. A Selene se le heló la sangre. 3 años,
La edad de la foto. Lo extraño es que tras el accidente, Eastwood heredó una fortuna astronómica del seguro de vida de su esposa y la niña nunca más se supo nada de ella, como si se hubiera evaporado. Pero él habla tanto de ayudar a los niños huérfanos. Tomás se rió con amargura. Claro que habla. Nada mejor para limpiar una conciencia sucia que una fundación benéfica con su nombre estampado en letras doradas. Esa noche, Selene creó perfiles falsos en las redes sociales y comenzó a investigar. Descubrió que Arthur se había casado 3 veces después de la muerte de su primera esposa, siempre con mujeres mucho más jóvenes que él que firmaban acuerdos prenupciales muy estrictos. Todas sus esposas posteriores habían durado como máximo 2 años. Y lo que es más interesante, encontró artículos antiguos sobre Aurora Eastwood, su madre biológica. La mujer había sido una activista por los derechos de los niños, luchando por reformar el sistema de adopción. El último artículo sobre ella mencionaba que estaba investigando irregularidades en agencias de adopción privadas 2 semanas antes de morir. ¡Qué conveniente! Selene imprimió todo lo que encontró y organizó una línea temporal. Aurora había descubierto algo comprometedor sobre las agencias de adopción. 2 semanas después murió en un accidente. Arthur lo heredó todo y su hija desapareció misteriosamente. Necesitaba más información y sabía exactamente dónde conseguirla. Isabel Vega, una investigadora privada jubilada que frecuentaba la cafetería donde ella trabajaba por las mañanas. Isabel, necesito un favor, dijo Selene sirviendo el capuchino extra fuerte que la mujer siempre pedía. Por tu tono imagino que no es pequeño. Necesito información sobre alguien importante. Isabel estudió el rostro de Selene durante un largo rato. A sus 63 años había desarrollado un agudo instinto para reconocer cuando alguien estaba desesperado por obtener justicia. ¿Cuánto puedes pagar? Puedo trabajar para usted. Limpieza, organización, lo que necesite. Interesante. Isabel sonrió. Hace mucho que no tengo un caso de verdad. Cuéntame todo. Mientras Selene contaba su historia, Isabel tomaba notas en un cuaderno gastado. Cuando terminó, la investigadora la miró con respeto. Querida, no solo estás buscando a tu padre, estás buscando un depredador que pueda haber matado a tu madre. En los días siguientes, Isabel comenzó a investigar. Lo que descubrió fue aún peor de lo que imaginaban. Arthur no solo había abandonado a Selene, sino que había falsificado documentos en los que declaraba que había muerto en el mismo accidente que Aurora. Mira, dijo Isabel mostrando los documentos impresos. Certificado de defunción falso. Declaración de que nunca se encontró el cuerpo. Tu padre también recibió el seguro de vida por ti. Selene sintió náuseas. Él se benefició de mi supuesta muerte, $500,000. Y no se detuvo ahí. Usó la tragedia para crear la fundación benéfica. Toda la imagen de hombre que superó el dolor a través de la caridad se construyó sobre la mentira de tu muerte. Isabel siguió hojeando los documentos. Hay más. Aurora había contratado a un detective privado 2 semanas antes de morir. Ella sospechaba que Arthur estaba vendiendo niños a través de una red de adopción ilegal. El detective desapareció poco después de ella. Fue entonces cuando Selene se dio cuenta de la cruel genialidad de Arthur. Él no solo se había deshecho de una hija no deseada y de una esposa inconveniente, sino que había convertido su doble asesinato en capital social y financiero. ¿Hay algo más?, dijo Isabel entregándole una foto borrosa. Aurora no murió en el accidente. Murió 2 horas después en el hospital totalmente consciente y antes de morir le dijo algo a la enfermera sobre proteger a la niña del monstruo. Selene sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Su madre había muerto sabiendo que su hija estaba en peligro. Pero si Arthur pensaba que era una niña muerta y enterrada, estaba a punto de descubrir que algunos fantasmas vuelven para atormentar. Isabel le entregó una carpeta llena de documentos. Todo lo que necesitas está aquí, pero Selene, ese hombre es peligroso. Si mató a tu madre para quedarse con la herencia, él no me hará daño, respondió Selene con una calma que la sorprendió incluso a ella misma, porque aún no sabe que existo. Y esa sería su mayor ventaja. Mientras Arthur Eastwood continuaba con su vida de filántropo mentiroso, creyendo que todos sus secretos estaban enterrados con una hija que nunca había muerto, Selene planeaba el reencuentro más dramático de la vida de él. Ella ya había decidido cómo lo haría. En el próximo evento benéfico de la fundación de él, irónicamente, una gala para niños huérfanos, Arthur Eastwood descubriría que la muerte a veces tiene una forma muy particular de cobrar sus deudas. La pregunta que flotaba en el aire era simple.
¿Qué sucede cuando un hombre que se ha beneficiado de la supuesta muerte de su hija descubre que ella no solo está viva, sino que lo sabe todo? La respuesta llegaría pronto y sería más devastadora de lo que Arthur jamás podría imaginar. La gala anual de la Fundación Eastwood para niños huérfanos estaba en pleno apogeo. Arthur daba un discurso en el escenario sobre segundas oportunidades y el poder transformador del amor paterno, mientras los invitados millonarios aplaudían su generosidad inspiradora. Selene, vestida de camarera, circulaba por el salón con una bandeja de champán y una sonrisa que ocultaba 18 años de rabia contenida. Hoy, por fin, Arthur Eastwood conocería a su hija. Damas y caballeros, continuaba Arthur con su discurso ensayado. Como alguien que ha perdido trágicamente a una hija, conozco el dolor que llevan estos niños. Por eso nuestra fundación... Fue entonces cuando Selene se acercó al escenario y le quitó el micrófono a un asistente. Disculpe, señor Eastwood, ¿puedo hacerle una pregunta? El silencio cortó el aire como una navaja. Arthur la miró con irritación mal disimulada. Señorita, no debería estar sirviendo las bebidas. Por supuesto que sí, pero como hija de huérfanos, su discurso me ha conmovido profundamente. Selene subió al escenario ignorando los murmullos del público, especialmente cuando dijo que perdió a una hija. ¿Puede contarnos más sobre eso? Arthur esbozó una sonrisa. Bueno, fue una tragedia personal. Prefiero no entrar en detalles. ¡Qué pena! Selene encendió el micrófono. Porque yo tengo algunos detalles muy interesantes sobre su hija perdida. La expresión de Arthur cambió al instante. Entrecerró los ojos mientras estudiaba el rostro de Selene. Por primera vez la vio realmente. Primero, ella no murió en ningún accidente. Segundo, tú la abandonaste después de matar a su madre para quedarte con la herencia. Tercero, Selene sonrió. Ella está aquí delante de ti y tiene algunas preguntas para papá. Arthur se quedó pálido. Tú no puedes ser. Selene Aurora Díaz, o mejor dicho, Selene Aurora Eastwood, tu hija a la que declaraste muerta para cobrar $500,000 del seguro de vida. El público estalló en murmullos. Arthur intentó el micrófono, pero Selene se apartó. Damas y caballeros, ¿qué tal si conocemos al verdadero Arthur Eastwood? Selene sacó un grueso sobre. Aquí están los certificados de defunción falsos que él creó para mí y para mi madre. Aquí están los recibos de los seguros de vida que él recibió por nuestras muertes. Y aquí, ella mostró una foto ampliada. Está el informe de la autopsia de Aurora Eastwood que demuestra que ella no murió en el accidente, sino que fue envenenada 2 horas antes. Arthur se tambaleó. Eso es una calumnia absurda. De verdad, Selene señaló la gran pantalla detrás del escenario. Entonces, explíqueme por qué tiene mi foto de niña colgada en su despacho privado. La foto apareció en la pantalla, la misma que Selene había fotografiado en secreto en la mansión, pero ahora todos podían ver la dedicatoria en el reverso. Para el papá más increíble del mundo. Te quiero, Selene. El público quedó en silencio sepulcral. 18 años. Arthur, Selene se volvió hacia él. 18 años crecí pensando que no valía nada, que mis padres habían muerto y me habían abandonado. Mientras tanto, tú utilizabas nuestra tragedia para construir tu imagen de filántropo, ganando millones en donaciones que nunca llegaron a los niños de verdad. Isabel apareció al lado del escenario indicando que estaba grabando todo. Pero, ¿sabes qué es lo más gracioso? Selene se rió. Me contrataste para servir champán en la gala de la fundación que creaste sobre nuestras muertes falsas. ¡Qué ironía tan cruel! No. Arthur intentó recuperarse. No tienes pruebas reales de nada de eso. ¿Qué no tengo? Sonrió Selene. Periodistas han recibido los archivos que les envié por correo electrónico hace 5 minutos, incluidas las grabaciones de Arthur, admitiendo a su abogado que se deshizo del problema de su esposa y su hija. Las cámaras de los periodistas comenzaron a parpadear frenéticamente. Arthur miró a su alrededor viendo cómo su reputación se desmoronaba en tiempo real. Tú, susurró él, comprendiendo por fin el alcance de la trampa. Tú has planeado todo esto. Por supuesto que sí. Tú me enseñaste que la venganza se sirve fría. Y padre, Selene saboreó la palabra. 18 años es mucho tiempo para enfriarse. El público comenzó a levantarse y salir, muchos llamando para cancelar sus donaciones. Arthur se quedó solo en el escenario, viendo cómo toda su vida se desmoronaba mientras su hija muerta lo observaba con la misma frialdad que le había mostrado 2 décadas antes. Ah, y Arthur,
Selene bajó del escenario. Me encantará saber que el FBI está en camino para arrestarte por fraude de seguros, homicidio y lavado de dinero. Dijeron que mis pruebas son más que suficientes. Cuando las sirenas comenzaron a sonar afuera, Arthur Eastwood finalmente comprendió que había subestimado gravemente a la hija que creía haber enterrado para siempre. Pero mientras las esposas se cerraban alrededor de sus muñecas, una pregunta flotaba en el aire. Después de 18 años de mentiras, traiciones y una venganza ejecutada con precisión quirúrgica, ¿sería posible que una familia destruida por la codicia pudiera encontrar algún tipo de redención o algunas heridas son demasiado profundas para sanar, incluso cuando finalmente prevalece la justicia? 6 meses después del arresto de Arthur Eastwood, Selene estaba sentada en la oficina que una vez perteneció al hombre que había intentado borrar su existencia. El letrero en la puerta ahora decía: Fundación Aurora Eastwood, directora ejecutiva Selene Díaz. El FBI había congelado todos los bienes de Arthur después de descubrir que solo el 15% de las donaciones de la fundación llegaban efectivamente a los niños huérfanos. El resto financiaba el lujoso estilo de vida de un hombre que había construido su imperio sobre cadáveres y mentiras. Irónico, ¿no?, comentó Isabel, ahora su asistente oficial, hojeando los informes financieros. Él utilizó su muerte para recaudar millones y ahora tú estás utilizando esos mismos millones para hacer el trabajo que él fingía hacer. Selene sonrió mientras firmaba un cheque para la construcción del cuarto nuevo orfanato. El dinero confiscado a Arthur se utilizaría exactamente para lo que él siempre había prometido, pero esta vez de verdad. La transformación en la vida de Selene había sido radical y pública. La camarera que servía champán a la élite ahora aparecía en portadas de revistas nacionales como la hija que volvió de entre los muertos para hacer justicia, y la revista Fortune la había nombrado una de las 25 personas más influyentes del año. Los programas de televisión se disputaban entrevistas exclusivas sobre cómo ella había desenmascarado uno de los mayores fraudes benéficos del país. «Te has vuelto más famosa que él», se reía Tomás, el antiguo camarero que ahora trabajaba como coordinador de eventos de la nueva fundación. Arthur Eastwood se pasó décadas construyendo una reputación y tú la has destruido en 20 minutos. Y vaya destrucción había sido. Las noticias sobre Arthur llegaban regularmente desde la prisión, cada una más devastadora que la anterior. Sus antiguos socios habían presentado demandas para recuperar los 9 millones invertidos en la fundación fraudulenta. Sus 11 mujeres habían roto los acuerdos de confidencialidad y estaban publicando libros reveladores. Casada con un monstruo, la vida con un psicópata y como escapé de un asesino. El exclusivo club de golf donde jugaba había retirado su placa de miembro honorario y renombrado el torneo anual que llevaba su nombre. La universidad había retirado el homenaje que le rendía en el edificio de la biblioteca. Incluso la iglesia a la que asistía le pidió que no volviera después de su liberación. Y lo que es más importante, Selene había encontrado a su verdadera familia. Durante las investigaciones descubrió que Aurora tenía una hermana, Clara, que había buscado a Selene durante años antes de darse por vencida, creyendo que su sobrina estaba realmente muerta. «Tiene sus ojos», le había dicho Clara en su primer encuentro, sosteniendo una foto antigua de Aurora. «Tu madre estaría muy orgullosa de ver en quién te has convertido». Clara se había convertido en más que una tía. Era la familia que Selene nunca supo que tenía. Juntas habían creado un archivo completo sobre Aurora, documentando su trabajo como activista y su lucha por los derechos de los niños. La investigación que Aurora había iniciado sobre las agencias de adopción corruptas ahora estaba a cargo del FBI, lo que había dado lugar a 52 detenciones y al cierre de 15 agencias ilegales. «Aurora no murió en vano», dijo Clara durante una de las muchas noches que pasaron organizando los documentos de su hermana. «Ella plantó semillas que tú hiciste florecer en todo un bosque». Arthur, por su parte, se enfrentaba a una realidad muy diferente. Condenado a 28 años de prisión por homicidio, fraude y lavado de dinero, había perdido no solo su libertad, sino también toda su fortuna confiscada para pagar las indemnizaciones. Sus amigos de la alta sociedad se habían esfumado y su reputación estaba destruida de forma irreversible. Las cartas que le intentaba enviar a Selene siempre volvían sin respuesta. En una de ellas, que Isabel había interceptado, él escribió: «Era joven y estúpido cuando eso sucedió. Si realmente eres mi hija, perdóname, puedo explicártelo todo». Selene había roto la carta sin terminar de leerla. El perdón era un lujo que los asesinos no merecían, pero la verdadera medida del éxito de Selene no estaba en los titulares ni en los informes financieros. Estaba en las 912 cartas que recibía cada mes de niños cuyas vidas habían sido transformadas por la nueva fundación.
Selene, he conseguido la beca para estudiar medicina en Stanford, escribió Sofía, de 17 años. Gracias por enseñarme que nuestro pasado no tiene por qué definir nuestro futuro. Me has inspirado a ser abogada, decía otra carta de un chico de 15 años. Quiero defender a los niños como tú defendiste a tu madre. Gracias a la fundación, nuestra familia finalmente se ha reunido después de 9 años separados, agradeció una madre. Mis hijos han vuelto a casa. En una entrevista en CNN 6 meses después del arresto de Artur, Cristina López le preguntó a ella si sentía ira hacia su padre biológico. Selene pensó cuidadosamente antes de responder. La ira es un lujo que no puedo permitirme. Artur Eastwood me enseñó sin querer la lección más valiosa de mi vida, que nuestros orígenes no definen nuestro destino. Él intentó borrarme de la historia, pero solo me dio una página en blanco para escribir mi propia versión. El programa mostró imágenes impresionantes de la nueva fundación en funcionamiento. 4 orfanatos modernos, 250 niños recibiendo una educación de calidad, 95 familias reunidas, 160 jóvenes obteniendo becas universitarias. Todo financiado con el dinero que Artur había robado pensando que nunca sería descubierto. La diferencia entre nosotros, continuó Selene, es que él utilizó una tragedia para beneficiarse. Yo utilicé una tragedia para beneficiar a otros. Él construyó un imperio de mentiras. Yo construyo un legado de verdad. La última escena del programa mostraba a Selene visitando la tumba de Aurora por primera vez. Ella había encargado una nueva lápida de mármol blanco, sustituyendo la sencilla placa que solo decía Aurora Eastwood 1977-2006 por un mensaje más completo. Aurora Eastwood, madre, activista, heroína. Ella luchó por los que no tenían voz. Su hija completó la misión. «Lo conseguimos, mamá», susurró Selene dejando un ramo de rosas blancas. «La justicia que buscabas finalmente ha llegado. ¿Y sabes qué es lo mejor? Ha llegado a través de la hija que él intentó borrar, pero la que tú criaste para ser indestructible». Al salir del cementerio, su teléfono sonó con una notificación que la hizo sonreír. Era un aviso de que la fundación había batido otro récord, más dinero recaudado en una semana que el que Artur había donado en toda su carrera como filántropo. Esa noche, sola en su nuevo apartamento con vistas panorámicas de Chicago, Selene reflexionó sobre su viaje. De camarera invisible que servía champán a quienes la despreciaban, se había convertido en la voz de miles de niños que, como ella, habían sido abandonados por el sistema. Sonó el teléfono. Era Clara, su tía, que llamaba como todas las noches. «¿Cómo te ha ido el día, cariño?» «Transformador», respondió Selene mirando por la ventana a la ciudad que ahora la conocía como una heroína. «Hoy se han adoptado 55 niños más a través de nuestro programa». «¿Y tú?» «He terminado de organizar los diarios de Aurora. Vamos a publicar un libro sobre su trabajo». Selene sonrió. Incluso después de muerta, su madre seguía salvando vidas. La mejor venganza no había sido destruir a Artur Eastwood, aunque eso había sido increíblemente satisfactorio. La mejor venganza había sido convertirse en todo lo que fingía ser, multiplicado por 1000, mientras se pudría en una celda, viendo en las noticias cómo su hija muerta construía el legado que la había falsificado durante décadas. Artur había intentado borrar a Selene de la historia, pero ella no solo reescribió su propia narrativa, sino que convirtió su dolor en el combustible para iluminar el camino de miles de otros niños. Hoy, mientras Artur cuenta los días en una celda fría, despertándose con el ruido de los barrotes y durmiendo sobre cemento, Selene se despierta todos los días entre sábanas de seda egipcia, sabiendo que está viviendo la vida que su madre soñó para ella. Y esa es una victoria que ninguna prisión, ninguna mentira, ninguna traición puede quitarle. Si esta historia de justicia, familia y transformación te ha llegado al corazón, suscríbete al canal para conocer más historias que demuestran que a veces los finales más improbables son precisamente los que más necesitamos escuchar. Porque la verdadera victoria no es solo sobrevivir a la tormenta, es convertirse en el rayo que transforma tu supervivencia en luz para quienes aún están perdidos en la oscuridad.